había hecho una recopilación, digamos, sí, un resumen del curso anterior. Me tomé un tiempo para eso y habíamos quedado en este ya va, que como tengo pantalla, ajá. En este primer fragmento, ¿no? Y ya habíamos visto varios puntos que yo tengo aquí señalados. En cualquier momento que ustedes tengan una pregunta hacia lo poco que hemos visto del texto, me interrumpen sencillamente y la hacen, ¿ok? Pero bueno, finalmente lo que habíamos visto era, bueno, que en este fragmento Mitchell estaba evidenciando que habían dos fenómenos, el arte y la cultura visual, que había en ese sentido una cierta transversalidad en la visión que se podría tener, digamos, de lo que en adelante va a ser el fenómeno visual. O sea, antes podía ser que cuando se refería, digamos, un autor moderno o incluso un autor de comienzos del siglo XX o de mediados del siglo XX a la imagen, se refería al arte, había una cierta equivalencia, ¿no? Y ahora pues eso no es así, ahora es mucho más complejo. Entonces cuando hablamos de imagen tenemos que hablar de arte y también tenemos que hablar de cultura visual. Y a veces eso es transversal y a veces se diferencia, ¿no? Pero bueno, en este fragmento están mencionadas los dos fenómenos. ¿Qué otra cosa habíamos señalado allí antes de continuar con el tercer y cuarto punto? Lo segundo que les había señalado es que, bueno, pensar en lo que significa el desplazamiento del deseo desde el espectador o el sujeto al consumidor, o al consumidor, o sea, podemos llamar espectador, podemos llamar al sujeto, porque bueno, el sujeto, como les había comentado en la primera clase, ya era exclusivamente la entidad que estaba dotada de razón, ¿no? Esa era la gran creación de Descartes. O también podríamos hablar del consumidor de imágenes o del lector de imágenes, ¿no? Entonces el deseo se desplaza a lo mirado, al objeto que es consumido, ¿no? Y bueno, les había comentado un poco lo que eso significaba para nosotros que estamos viendo más o menos el tema de la crisis de la episteme moderna trasladada a finales del siglo XX en el caso de la sensibilidad visual, lo que eso significaba, ¿no? Significaba que todos los autores postmodernos que criticaban la modernidad, uno no sabía hasta qué punto podían llevar esa crítica, si esa crítica podía ser llevada al punto tal de que se reconociera que pues la ontología anterior a la modernidad, en la cual todos los entes tenían un cierto poder, ¿no? Digamos, en la ontología antigua, para conocer un fenómeno, el fenómeno también tenía que irradiar, ¿no? El fenómeno tenía una cierta capacidad de irradiar hacia quien lo observaba, lo que contenía, ¿no? El mito de la medusa o el mito de Eco y Narciso se corresponden con esa visión en la cual los entes no son inertes, como lo van a hacer a partir de Descartes, sino que tienen una cierta capacidad de irradiar, ¿no? Una cierta potencia, ¿no? Entonces, como les decía, digamos, los filósofos o los pensadores de la posmodernidad critican mucho la modernidad, pero no renuncian tan fácilmente a esto que está poniendo, digamos, sobre el tapete Mitchell con esta pregunta, que es la posibilidad de que los objetos inanimados no sean tan impotentes, no sean tan inertes, ¿no? Y en todo caso, bueno, con el riesgo de transitar el tema del fetichismo, pues hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos todo claro, no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, entonces podemos continuar. ¿Okay? En el tercer punto tengo señalado lo siguiente, dice Mitchell que esta pregunta no hace que se abandonen las preguntas interpretativas como las que vimos al final del primer curso con un texto de él, ¿no? Con el texto del propio Mitchell, pero hace que se presenten las cosas de forma distinta, le da un giro al problema y en este caso el problema son las imágenes, ¿no? Entonces,
también ayuda a comprender el tema del giro pictorial, que va a ser el segundo tema que vamos a ver en este curso, que estaba como primer tema, pero yo decidí presentarles un poco el quiebre, invirtiendo el segundo tema con el primer tema, ¿no? Y también, pues ahí como cuarto punto, le señalaría que Mitchell continúa reconociendo que es una pregunta estrafalaria, o sea, que quieren las imágenes es una pregunta sumamente estrafalaria, y que siendo que produce una suerte de fetichismo, hay que hacerla y leerla sabiendo que hay ese riesgo, ¿no? Fíjense, todos los autores que yo les puedo decir son parte de, lo que está después de la crisis epistémica, tienen algo en común. Lo que tienen estos autores en común es que no van a enfrentar ningún problema de la imagen o de la visualidad en forma crítica, como se había establecido la crítica hasta el propio Foucault, hasta finales del siglo XX. Es decir, ninguno va a rechazar la imagen, ustedes no van a ver a estos autores alineándose con la tradición crítica francesa, que es, digamos, el tema de la espectacularización, de un devoir, o el tema digamos, de la vigilancia, como de un Foucault. O sea, ellos es con eso con lo que rompen, con esa tradición crítica que hace siempre el intento de replegar las imágenes de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo, digamos, que la palabra, por ejemplo, produce más conocimiento que la imagen, ¿no? Y en ese caso, les decía en la clase pasada que yo estaba haciendo este ejercicio como de poner imágenes para ver qué les provocaba o qué provocaban ustedes las imágenes que había seleccionado junto con el texto, ¿no? Lo hice en muy pocas ocasiones, en un par de láminas, pero no tengo la intención de ilustrar el texto, ¿no? Lo que tengo es como la intención de ver si la imagen dice algo, ¿no? Si tensa lo que está diciendo Mitchell, si lo acompaña, si no lo acompaña, si dice algo más, ¿no? Obviamente, cuando yo hago este ejercicio y cuando develo, digamos, la intención mía con ustedes, ahí lo que estoy poniendo, digamos, en juego es lo difícil que es, ¿no? No usar las imágenes de manera complementaria, ilustrativa, supeditada al texto, es muy, muy difícil, ¿no? Yo sí creo que se puede hacer, pero ¿qué tanto podríamos, voy a hacer la prueba ahora con una imagen muy perturbadora que traje sobre la investigación que estoy haciendo de Iván Candeo, que además la estoy haciendo con Iván Candeo, para ver qué me comentan ustedes, ¿no? O sea, qué es lo que realmente puede provocar una imagen, ¿no? O sea, ¿qué podemos, más allá de lo perturbadora que es una imagen, o de lo atractiva que es una imagen, o de lo poderosa que es una imagen, qué tanto puede decir la imagen por sí misma, ¿no? Porque aquí el tema va a ser, digamos, uno de todos estos autores pretenden proponer que la imagen no es inferior a la palabra o al decir, pero es una de las maneras de tratar a la imagen, o sea, decir que ella no tiene la capacidad de emitir significado como lo tiene la palabra, ¿no? Y la palabra puede ser lo que yo estoy diciendo, o la palabra también puede ser lo que podemos leer en el texto, ¿no? Aunque ya les mostré que el texto tiene un componente visual, ¿no? Y también hemos visto un poco que el lenguaje, propiamente el lenguaje, está cargado de metáforas visuales, ¿no? Entonces ya tenemos por lo menos problematizado, hemos avanzado un poco en la problematización de esa escisión de que por un lado pueda estar el lenguaje y por otro lado puedan estar las imágenes, ¿no? Por lo menos lo hemos problematizado. Bien, si no hay preguntas, continúo. Un poco más adelante de este fragmento que todavía están viendo en pantalla, Mitchell prefiere reconocer que la subjetivación de las imágenes es un tema muy sensible para toda la arista sociopolítica que se ha desarrollado a partir de la toma de conciencia
en relación a la construcción de estereotipos y miradas desde la posición de superioridad. O sea, como ustedes vieron en aquella famosa charla que les compartí, en donde estuvo Sandra y una muchacha joven estudiosa de la teoría visual paraguaya, que bueno, ya no recuerdo su nombre, si alguno lo recuerda, por favor me lo dice, pero ella es como una representante de esta arista sociopolítica a la que se está refiriendo Mitchell. Mitchell está un poco con esta mención que está en este texto diciéndonos que también hay que comenzar a tomar, digamos, con cuidado todo ese potente discurso político o sociopolítico que se ha generado de este quiebre. Es decir, las imágenes tienen, o sea, ya sabemos, digamos, que tenemos una arista que tiene que ver con la representación, con quién hace la representación y de qué manera representa a este grupo o aquel grupo. O sea, ya sabemos que esta crisis ha generado ese discurso, ya sabemos que ese discurso ha sido reivindicativo, sabemos que le ha dado, digamos, voz a mucha gente, pero el problema está en la ideologización, es decir, en que esa teoría llegue a un punto en el que se convierta, digamos, en un cuerpo de ideología que también sumen veladuras hacia la comprensión de las imágenes, ¿no? Entonces él, que es parte, digamos, él mismo contribuye a esa arista sociopolítica de los estudios visuales o de la cultura visual, también lo pone un poco en entredicho, ¿no? Es decir, la pregunta que quieren las imágenes también se dirigiría hacia ese cuerpo de discursos sociopolíticos que se han armado, ¿no? A partir de, digamos, del quiebre de las categorías históricas del arte, ¿no? Entonces, ¿qué quieren las imágenes? Podría equivaler de algún modo a qué quiere el hombre negro, que es una famosa frase de Frantz Fanon, o qué quieren las mujeres. Es decir, a todo aquello que es pasivo, mudo, subalterno, ¿no? O sea, la imagen podría ser subalterna a la idea, a las ideas, a la voz, al poder de la palabra. No sé si comprenden este giro, o sea, que digamos, estos estudios que enfrentan el problema de la imagen sin tematizarla, que es lo que ha hecho la filosofía hasta estos momentos, ¿no? Tematiza la imagen, toma posición frente a la imagen, ¿no? Estos estudios pretenden, digamos, conocer lo que son las imágenes y entonces en ese caso ponerla casi como si fuese un grupo, uno de estos grupos minoritarios que son representados por medio de imágenes vistos desde otro sentido de pertenencia visual, ¿no? O sea, el hombre blanco que ve al hombre negro o que ve al indígena, ¿no? La visión y la mirada del arte europeo frente a otras culturas, etcétera, etcétera. O sea, Mitchell propone, bueno, ¿por qué no ponemos a las imágenes en ese mismo estatus de subalternidad, ¿no? O sea, la pregunta estrafalaria entonces tiene, o sea, lo interesante de este texto es el proceso. Se hace una pregunta que quieren las imágenes, que puede que no tenga sentido, que puede que ocasione risa, ¿no? Dentro, en el seno de la filosofía, pero sin embargo él muy inteligentemente hace digamos, de esa pregunta más que una pregunta que pueda ser respondida cabalmente, un proceso, ¿no? Y ese proceso es en sí mismo muy interesante, ¿no? Entonces la pregunta se mantendrá al menos como un experimento mental, dice Mitchell, ¿no? Sin embargo, en la página 56, para quien quiera anotar o llevar las notas, vuelve a lanzar el anzuelo, legitimando de nuevo la pregunta de este modo y luego de mencionar los trabajos fetichistas o sobre el fetichismo de Marx y de Freud. Ajá, ¿y cómo la paso? A ver. Ok. Dice en la página 56, en resumen, estamos atascados
en nuestras actitudes mágicas y premodernas hacia los objetos, especialmente hacia las imágenes, y nuestra tarea no es superar estas actitudes, sino entenderlas, trabajar a través de su sintomatología. ¿Okay? Entonces, bueno, es fantástico, ¿no? Porque prefiere ante la risa, ¿no? Digamos, de la filosofía, de tildar la pregunta, digamos, de un retroceso hacia el fetichismo, prefiere decir, bueno, en todo caso, estamos atrapados en nuestras actitudes mágicas, así sigamos siendo muy cartesianos, ¿no? Así sigamos pensando que todo objeto es inerte, que todo objeto no tiene ningún tipo de potencia como para afectarnos, que nos afectan en tanto las activamos con nuestra visión, en tanto las activamos con nuestra lectura, pero ellas son completamente inertes. Prefiere esta posición. Decir, estamos atrapados en nuestras actitudes mágicas y premodernas, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. La mención de Marx y Freud, yo no quisiera pues detenerme demasiado en ello porque eso nos llevaría la clase completa, pero suponiendo que ustedes vayan a trabajar un poco más el tema, no desde Freud, sino desde Lacan con Eleonora, en el caso del psicoanálisis, ¿no? Ustedes van a ver el psicoanálisis como una herramienta de análisis o como una herramienta que bueno, según lo que ha ofertado Eleonora, pone las imágenes como un dispositivo crítico, ¿no? Yo simplemente les voy a mencionar de Marx, si no lo conocen, o si no encuentran la relación, porque Mitchell la menciona como si todo el mundo conociera perfectamente el cuerpo de trabajo, el cuerpo de obra de Marx, que Marx, digamos, el tema del fetichismo tiene por supuesto que ver directamente con la mercancía, con el objeto como mercancía, y tiene que ver con toda esa famosa distinción entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? El arte sería el valor de uso llevado al extremo, y por eso ese extremo él lo denomina fetichismo, ¿no? Porque claro, el arte no tiene, y esto sigue siendo exactamente igual hasta el día de hoy, el arte no tiene ninguna función. Existe todo, digamos, todo ese movimiento de la superación del arte burgués, del constructivismo ruso, que tanto alimentó y de muy buena manera a un campo visual que a mí me interesa mucho, como es el diseño. Todo eso está, digamos, presente como derivación del marxismo, pero lo que es cierto es que el arte sigue siendo un objeto de contemplación sin ningún uso real, y eso sigue siendo un rasgo del arte, ¿no? Por más que tengamos arte público, en el caso de nuestros cinéticos, o por más que, digamos, es que además el arte ha tratado de despojarse de esa herencia, ¿no? Todo el arte performativo, del cuerpo, etcétera, pero lo cierto es que el arte sigue teniendo un valor en sí mismo, ¿no? De conformidad a fin, como diría Kant. Y entonces, bueno, ahí está esa mención, digamos, abuelo rasante de Marx, ¿no? Bueno, no sé qué piensan hasta aquí, si llegan, digamos, a tener una posición frente a lo que está diciendo Mitchell, si les parece que todavía no tienen, como digamos, todo demasiado digerido, pero en todo caso, eh, no sé qué piensan, porque esta afirmación es tanto como, o sea, es tanto como decir esto que está diciendo en esta página 56, es tanto como decir que tenemos que abandonar cualquier postura que tenga algún contenido iconoclasta, cualquier postura que implique algún tipo de... No es que nos vamos a, o sea, porque claro, está por un lado la iconoclastia y por otro lado está la idolatría, ¿no? A todos estos autores se les podría decir, bueno, ustedes lo que han hecho es alimentar las versiones seculares y las versiones contemporáneas de la idolatría, ¿no? Recuérdense que
Para estos teóricos, la idolatría no es un tema religioso. Pero este fragmento en particular lo que está invitando es a eso, o sea, abandonar cualquier, digamos, postura que tenga que ver con la negación de la imagen, con su marginación. Y porque aunque se ha negado, aunque se le ha supeditado a la palabra, aunque le ha hecho, digamos, asociarse con temas como la vigilancia o el espectáculo, y en ese sentido nos hayan advertido que la imagen hacía que el sujeto político de la contemporaneidad fuese más pasivo, etcétera, etcétera. Todas esas posiciones lo único que son es versiones de la iconoclastia, ¿no? Y pues esto sería una invitación a dejar esa iconoclastia. Lo que les quiero decir es que esto de decir que estamos atascados en nuestras actitudes mágicas y premodernas es tanto como decir que no basta con lo que hemos hecho para, o sea, a ver, que la iconoclastia no nos va a aportar ningún conocimiento que nos permita una cierta posición realmente crítica y realmente activa en relación a las imágenes. ¿Ok? Sería más o menos eso, a menos que ustedes tengan otra lectura de lo que ha dicho Mitchell hasta estos momentos. Si no es así, pues yo continúo. Porque, bueno, quiero tratar de que abarquemos lo más posible el texto acá en clases, ¿no? Para apoyar este nuevo lanzamiento del anzuelo, Mitchell habla de la permisividad que existe en la literatura para otorgarle a la imagen todo tipo de vitalidad o de personalidad, porque esa es la otra, ¿no? O sea, la literatura sí se puede dar el gusto, digamos, de darle vida a las imágenes, ¿no? O los propios historiadores del arte, ¿no? Porque los propios historiadores del arte o todos los que nos ocupamos del arte de alguna manera terminamos reconociéndole a una obra que tiene un componente visual, ¿no? Y no sé, puede ser cine, puede ser video, puede ser lenguaje plástico, ¿no? Le terminamos reconociendo un contenido, digamos, que no es completamente inocuo, neutro o pasivo, ¿no? Entonces, él, digamos, me está invitando un poco a reconocer también eso, o sea, en literatura hay como una especie de permiso para hablar de las imágenes en términos casi que animistas, ¿no? O fetichistas, ¿no? Hay qué sé yo cuántos ejemplos en la literatura, ¿no? Pero hay cosas extremas, ¿no? Como los retratos que tienen un poder sobre los dueños, ¿no? Y entonces comienzan a hacer cosas y son casi que como un ventríloco, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasa allí, no? O sea, reconocemos nuestras actitudes mágicas o no las reconocemos. Si tenemos la literatura frente a nosotros como para ver una vitrina, ¿no? de actitudes mágicas hacia las imágenes, ¿no? O el poder que tiene la fotografía nosotros mismos, ¿no? Las fotografías de nuestros seres queridos que han fallecido, ¿para qué las tenemos? ¿Qué hace una persona cuando rasga una fotografía con alguien que no quiere que esté? O sea, ¿por qué no botar la fotografía? ¿Por qué rasgar la fotografía? ¿No? No, incluso todo, perdón que te interrumpa, Carmen, No, pero no, tranquila. estoy pensando incluso en todas las cosas que hay como muy arraigadas en el tema como de la santería y de las cosas vudú con la imagen, ¿no? O sea, también hay mucho de eso con la fotografía. Ah, pero ahí está, entonces no puedes, o sea, tú o yo, cualquiera de nosotros que somos personas cultas y modernas o contemporáneas, reconocer en nosotros mismos eso que un santero no tiene ningún problema en reconocer, ¿no? O sea, el santero es animista, pero nosotros no, Claro. porque nosotros somos urbanos, ¿no? El tema está en que el animismo está mucho más soterrado, ¿no? Pero nosotros mismos, si no, o sea, si
una persona culta, moderna, filósofa, que no es, puede ser acusada de animista, tiene fotos de su familia, ¿no? O guarda una foto de alguien que a quien no quiere ver más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos retratos? Bueno, los asiáticos, los chinos que tienen, que veneran a sus antepasados, ¿no? Con que Claro. la fotografía, a mí eso me llama mucho la El atención, Día de los porque Muertos, por ejemplo, en México. en México el Día de los Muertos, que bueno, para mí fue muy ilustrativa la película de Disney, porque me enteré, digamos, del tema de lo que significa el recuerdo, o sea, que tú puedes estar, digamos, en esa zona favorecida después que A mí mueres, es, siempre y cuando alguien te sí, recuerde, ¿no? a mí eso me Y pareció, yo esa película, honestamente, aquí como una confesión entre adultos, que no me van a fusilar, a mí no me gusta Coco, más allá de las escenas muy conmovedoras, porque es que siento que deja demasiados cabos sueltos y siento que mi cerebro la problematiza demasiado, entonces esa cosa como de las clases sociales y de la pobreza vinculada al no recuerdo, que es como muy literal en la película, a mí eso me dejó, ¿sabes? Impactadísima, pero no como, ay, qué divertido pensar en esto, sino, ay, esto es una película de Disney. Pero yo no, pero fíjate tú que yo no tuve esa lectura. Para mí no era un problema de los pobres, sino porque un rico puede ser muy solitario, nadie lo recuerda y entonces no va a entrar. Lo No, que claro, pasa es que, claro, lo que pasa digo es que claro, visualmente, justamente. bueno, yo la verdad es que no lo percibí. Claro, tú te pones a pensar, es la cultura popular, obviamente hay un tema allí social importante, ¿no? Ujú. Pero en todo caso me aportó Sí, claro, claro. simplemente como curiosidad, ¿no? Sí, 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 sí. El tema del peso de las imágenes es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ahí están todos esos aspectos, ¿no? En la página 57 nos dice algo interesante. Dice, ninguna persona moderna, bueno, lo que estábamos comentando, racional y secular, piensa que las imágenes tienen que ser tratadas como las personas, pero parece que siempre estamos deseando hacer excepciones en casos especiales. Ahí tenía, yo dudo mucho de estos acompañamientos de las imágenes. Tenía la exposición esta que termina por no gustarme de Bill Viola. No sé si Joel la conoce, porque como no estuviste en la clase pasada, No, no, no la Renacimiento. conocía. Escuché lo que dijeron la clase pasada acerca de la exposición, pero no la conocía antes. Bueno, yo no sé, yo tengo muchas dudas de esta exposición. Pero bueno, eso, no la pongo porque me guste, la pongo porque me parece problemática, ¿no? Y bueno, el texto continúa con una mención recurrente y no religiosa a todo lo que reúne el nombre de Moisés como estructura cultural que nos atañe a todos, menos a los asiáticos y a los pueblos, eh, a los pueblos amerindios por un lado, pero también a los pueblos, o sea, yo tengo aquí a los pueblos no alfabetizados, pero eso lo digo siempre en términos derridianos, no lo digo en términos despectivos, no lo digo para decir a los que no saben leer y escribir, sino los que no se inscriben dentro del lenguaje alfabético, que es muy distinto a el tema del analfabetismo. O sea, son culturas que tienen otras formas de inscripción, ¿no? Entonces, a todo el resto, o sea, todas las culturas que provenimos de esa raíz de lo que se llama los pueblos del libro, ¿no? Que son los pueblos, o sea, porque podemos decir los occidentales, pero en este momento no me sirve decir los occidentales porque sería también el pueblo judío y el pueblo árabe, porque somos las tres culturas que se llaman las culturas del libro, ¿no? Estas tres culturas, con todos sus derivados, tienen como común, como referencia cultural Moisés, a Moisés y todo lo que implica en la fundación. O sea, digamos, esto tiene a mí siempre me da temor porque, claro, tiene un significado religioso tan preeminente, ¿no? Que entonces no se le ven las otras aristas que son muchísimo más complejas, ¿no? Pero es que tiene que ver más que con un tema religioso, con un tema de la fundación del Estado político, ¿no? Porque esas prohibiciones que están, digamos,
enunciadas desde un supuesto personaje bíblico, ¿no? Que se llama Moisés, que además habló con un supuesto Dios, que, o sea, eso todo es la instauración de la sociedad política que tiene una relación directa con el repliegue del fetichismo en términos de la adoración de cualquier cosa que sea visible, o sea, el monoteísmo es la instauración de una relación con el ámbito no terráqueo, terreno, pero tratando, tratando de conectar esa dimensión que nosotros podemos llamar dimensión espiritual con algo que es completamente invisible, ¿no? Que eso no pudo, digamos, en términos culturales, causó una violencia extrema, porque, bueno, se tuvo contacto vía proselitismo a partir, digamos, hace unos 2000 años con un pueblo, el pueblo heleno, ¿no? El pueblo griego, que era básicamente politeísta, ¿no? Entonces, en ese encuentro entre el monoteísmo abstracto del Dios invisible y el politeísmo del pueblo heleno o el pueblo griego, pues surge el cristianismo, que bueno, que ya nosotros por supuesto que lo conocemos, seamos o no militantes, ¿no? Pero el tema, digamos, de la prohibición de cualquier tipo de imagen para la representación de la dimensión no visible de la realidad, porque había una dimensión no visible, o sea, los dioses, digamos, que se adoran a través de fetiches, siguen siendo dioses que no son completamente visibles y que tienen como una especie de traducción en estos íconos, ¿no? Entonces eso es lo que trata de eliminarse en la instauración de la polis, de la sociedad política, ¿no? A través de esta serie de prohibiciones, no hay una sociedad política que pueda ser instaurada permitiendo el asesinato, no hay una sociedad política que se pueda instaurar permitiendo la mentira, aunque nosotros la tengamos muy naturalizada, pero la mentira básicamente con lo que acaba es con la polis, ¿no? Con la vida política, y así con todo el resto de las leyes. Las leyes, nosotros reconocemos secularmente todas esas leyes en los códigos morales, en todo el derecho jurídico, en toda la tradición, digamos, secular. O sea, nosotros, eso tiene una dimensión religiosa, pero también tiene una dimensión secular, ¿no? La única que no reconocemos nosotros los occidentales es la prohibición de la idolatría. Esa prohibición que está de primera, que es anterior a todas las demás, que es más importante que no matar, no mentir, no cometer adulterio, esa prohibición nosotros la desconocemos, nosotros los occidentales, nosotros los cristianos a nivel cultural, ¿ok? Repito, no tenemos que ser militantes, no estamos hablando de aquí de ser o no cristianos, estamos hablando de la dimensión cultural. Digamos, a partir del Nuevo Testamento, eso se fue perdiendo. O sea, ustedes revisan nada más que por Wikipedia y se dan cuenta que eso se fue perdiendo por el camino. O sea, el catecismo, digamos, moderno, omite por completo el tema de si Dios puede o no ser representado. Lo omite sencillamente, ¿no? Pero eso está en la base de la cultura. Entonces, de las tres grandes culturas o de las tres culturas que se llaman las culturas del libro, hay una que no tiene la prohibición de la idolatría y hay dos que la siguen cabalmente, que son la cultura judía y la cultura musulmana, ¿no? Entonces nuestra relación con las imágenes, las relaciones que tenemos nosotros los occidentales, que somos los creadores del arte, somos los creadores de la pintura, somos los creadores de la imagen, es una relación básicamente por un lado, cercana a las imágenes y por el otro lado tenemos, pues es una relación dialéctica, las rechazamos y las adoramos, ¿no? En la página 57, si no hay ningún comentario, no, ya leímos lo de la página 57.
no, voy a leer, es que no sé, estábamos acá, sí, esta es la página 57. Allí un poco más abajo dice la idea de que las imágenes tienen un tipo de poder social o psicológico por cuenta propia es de hecho el cliché reinante de la cultura visual contemporánea, ¿ok? O sea, nosotros le creemos, o sea, no existiría toda esta derivación sociopolítica que tiene que ver con el reconocimiento de que la cultura europea, blanca, etcétera, genera toda la historia del arte a partir de una representación que vuelve a las minorías, esto o aquello. O sea, no tendríamos todo ese discurso si no reconociéramos el poder que tienen las imágenes. Entonces, dentro de la cultura visual contemporánea, ese poder está concedido, ¿ok? Por más que critiquemos y tratemos de marginar a las imágenes, ese poder se concede en ese discurso, en esa derivación sociopolítica de lo que es el estudio visual o el estudio de las imágenes, ¿no? Esto pues lo comenta reseñando posiciones críticas como vivimos en una sociedad del espectáculo, en un régimen de la vigilancia, en un puro simulacro, son todas frases que ustedes seguramente reconocen, y lanza la siguiente hipótesis. Si vivimos inmersos en un animismo parecido al de las sociedades premodernas tribales, y fíjense que se supone que la pregunta que le da título a este texto es una pregunta postmoderna, o sea, aquí hay una contradicción aparente. ¿Cuáles son los nuevos modos de fetichismo, de totemismo o de idolatría? ¿Cuáles, o sea, ustedes reconocen algunos fetichismos no evidentes de la cultura visual contemporánea, algún tipo de totemismo o algún tipo de idolatría? Aquí es donde, si no tienen ningún comentario, aquí es donde yo voy a insertar en la clase un aporte de una investigación que estoy haciendo ahorita con Iván Candeo, ¿ok? Este artista, que bueno, por supuesto ustedes supongo que conocen, un artista venezolano que está en estos momentos residenciado en Barcelona, está prestándole muchísima atención a estos nuevos modos de espectacularización o de idolatría secular, para que no nos olvidemos de esa conexión con los orígenes de la sociedad política, ¿ok? Estoy en estos momentos dedicada a su obra y hemos estado conversando sobre los nuevos modos de espectacularización que habría, digamos, y además que están siendo superados por las críticas a la sociedad del espectáculo. O sea, son unas nuevas formas de espectacularización que ya no tienen los parámetros que tenían los medios, digamos, los grandes, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces les voy a compartir un fragmento de la conversación mientras vemos algunas imágenes de las obras que voy a ir mencionando, porque por supuesto no tengo por qué suponer que ustedes están al tanto de toda la obra de Iván, ¿ok? Entonces yo le pregunto, me llama mucho la atención lo que se asoma en la serie Storyboard. Él tiene esta serie que se llama Storyboard, que la comenzó a hacer en el 2018 y que abarca hasta el 2020, en donde tiene varios eventos que han ocurrido, ¿ok? Yo estoy tomando uno que, y son eventos políticos, pero él no, o sea, él está haciendo una revisión transversal, ¿ok? Yo estoy tomando el de Óscar Pérez, pero él tiene eventos sucedidos en otras partes del mundo, ¿ok? Tiene varios venezolanos y varios ocurridos en otras partes, ¿no? Sigo con la pregunta. Es una mirada, esta serie, ¿no? Esta serie de Storyboard, a los acontecimientos globales, quizás por tu condición de migrante, en la que incluye sucesos mediáticos de Venezuela, pero de modo transversal. Y entonces Iván me responde, sí, quizás eso se potenció además con la migración, con el crecimiento de medios y redes sociales de comunicación que se hicieron aún más globales. Abrieron un prisma mayor, pero sí se sustituyen los temas locales por problemas globales.
pienso que ya en algunas cosas que había hecho antes hay una mirada que puede superar e incluir a Venezuela, sobre todo si se habla del tiempo o de la imagen en movimiento. El más obvio es Globo de 2012. Esto es un video. Yo, si a ustedes les interesa, les puedo dar el link a la página de Iván, porque no la consiguen por Google, porque como es una página de Wix, entonces es una página que sirve para alojar toda su obra, pero no la pueden conseguir por Google. Yo se las puedo pasar por el chat, ¿no? Entonces me dice, o sea, digamos, la imagen más obvia de que él se estaba ocupando de temas globales es esta que se llama Globo de 2012. Pero en aquellas pinturas miniaturas de primeros planos del 2018, el tema es la historia del cine. Quizás el trabajo que sí me ha puesto en otro lugar después de emigrar ha sido Atentado de Barcelona de 2017, en el que ya estoy en otro contexto. Estas fotos no hablan sobre Venezuela, ya es algo que ha sucedido en la ciudad en la que estoy ahora. Una de las cosas que pensé cuando hice todas estas fotos del atentado, al verlas, fue que me estaba refiriendo a los medios por las cámaras que tienen una cierta morfología, es decir, son grandes cámaras, por lo tanto son grandes medios de comunicación. Y claro, un poco el contrapunto de eso es storyboards. Siento que en Atentado en Barcelona hay, entre comillas, un retroceso en la idea de pensar los medios, porque lo abordé desde una mirada de la sociedad del espectáculo, en la que están unos grandes medios viéndolo todos. Y en realidad ahí había de todo, habían cámaras de teléfono, grandes cámaras. Creo que me impactó ver tantas cámaras en un solo lugar y todo sin poder grabar absolutamente nada. Las ideas de storyboard son mucho más complejas y se dicen desde un lugar que está más influenciado por la situación en Venezuela. Entonces, yo le pregunto, ¿no hay espectacularización en el caso de storyboard, no? Y me dice, sí la hay. Ya no está dentro de la denuncia de la sociedad del espectáculo que tenía como blanco a los grandes medios, sino en alguien que está usando un filtro para animar con música la foto del cadáver de un supuesto delincuente. Yo no sé si ustedes conocen esta imagen que tienen a la izquierda, que es por supuesto la foto del cadáver de Oscar Pérez, pero esta foto, y no sé si quieran, o sea, yo la puedo animar, o sea, esta foto la gente la animó con un filtro, ¿no? De estos filtros de animación de fotos, ¿sí? Si yo le doy play, va a salir la animación. Bueno, ustedes son todos gente, niños grandes y no hay ningún problema, pero es importante quizás verla para ver el tema, digamos, cómo se va colando el fetichismo, el animismo, y ya entonces no podemos decirle, señores de los medios, los grandes medios de comunicación, ustedes son malvados, ustedes están produciendo espectáculo, nosotros somos unos seres pobrecitos, pasivos frente a las imágenes que ustedes producen. Aquí las imágenes, ¿quién las está produciendo? ¿Quién es el sujeto malvado que está produciendo amarillismo en este caso? ¿Cuál es el gran medio que está por detrás de esta espectacularización? Somos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante, o sea, lo que produce digamos, la crítica, esa crítica que estos teóricos que nosotros estamos viendo, que son todos, es Jay, es José Luis Brea, es Mitchell, son todos los que vamos a ver. Lo que están produciendo es justamente la idea de que no se produzca una crítica que lo que hace es crear una veladura sobre el problema, porque el problema no se está comprendiendo cabalmente. ¿Cuál es el problema que no se está comprendiendo cabalmente? El verdadero poder de las imágenes. Estamos pensando que son los grandes medios, ¿no? En este caso, los que producen imágenes, o sea, los que nos hacen ser seres pasivos, ¿no? No activos políticamente, porque
nos producen imágenes que consumimos y nosotros estamos inertes frente a un televisor, ¿no? Y aquí se está mostrando que no es así, que la espectacularización está en nosotros mismos, no en un gran medio, que nosotros la podemos producir, ¿no? ¿Se escuchó la música? No muy bien, pero sí. Bueno. O sea, como entrecortada, pero sí. Quiero ser libre, ¿no? Quiero ser libre de tus mentiras. Está allí, tenemos el privilegio de ver la libreta de anotaciones de Iván, en donde él analiza lo que la gente hizo con la música que escogió, ¿no? Que por supuesto esta imagen se viralizó, ¿no? No necesitó de CNN ni de nadie, ni de ninguna entidad malvada, ¿no? Entonces, voy a retomar la respuesta de Iván, ya con toda esta explicación, a ver si logramos, digamos, redondearla, ¿no? Si hay espectacularización, ya no está dentro de la denuncia de la sociedad del espectáculo que tenía como blanco los grandes medios, sino en alguien que está usando un filtro para animar con música la foto de un cadáver de un delincuente, entre comillas, ¿no? Está incorporada en el espectador, es una producción individual. Lo producimos y lo distribuimos nosotros mismos. Allí no estoy haciendo una crítica a la espectacularización de Deboir. En Atentado en Barcelona, que es la anterior, a ver si la puedo, yo no sé, esta la expuso, o sea, él, digamos, el día que hubo el atentado en Barcelona, él salió y fotografió a todos los grandes medios con grandes cámaras tratando de tomar fotos de nada porque ya había desaparecido, ¿no? En Atentado en Barcelona, sí, de manera ingenua, cuando vi todas las cámaras dije, mira todos los medios aquí tratando de registrar unos cuerpos que ya no están. En storyboards ya no pienso tanto en los medios de comunicación porque se trata de la camarita del mismo Óscar Pérez, por ejemplo, la que produce sus imágenes y las distribuye. Entra en otra dimensión, supera las ideas de Deboir o de McLuhan. Hay otra cosa allí. Lo estamos viviendo, está muy cerca. Es una nueva manera de aproximarse al hecho histórico y pienso en el lugar que ocupa el artista en una situación en la que los hechos visuales, visibles de la historia ya no están siendo representados ni por él ni por los medios de comunicación. ¿Qué lugar ocupa él? O sea, él se está preguntando qué lugar ocupa el artista frente a esta producción de imágenes, ¿no? Quizás ahí se plantea esa diferenciación entre la imagen artística y la imagen mediática. Pero fíjense ustedes, porque Iván tiene una particularidad, ¿no? Aparte de que es artista conceptual, Iván tiene una cosa que yo pues he comentado mucho con él, que es un artista que además tiene un componente teórico muy fuerte. Él es profesor y además es un estudioso. Entonces él a veces tiene esta contraposición con la cultura visual, ¿no? Él dice, aquí está la imagen del arte y aquí está la imagen de la cultura visual, pero él conoce perfectamente la teoría visual, ¿no? Él conoce la teoría del arte icónico, conoce a todos estos autores, entonces no tiene esa disposición antagónica, simple, esa oposición de blanco y negro frente a la producción de imágenes. O sea, esto sería, aquí tienen un storyboard hecho como una obra de arte, pero es un análisis de lo que se está produciendo en la cultura visual. Entonces es una relación mucho más compleja, ¿de acuerdo? Que la que podía haber a mediados del siglo XX entre, como las que vimos en el curso pasado, ¿no? De estos artistas que se oponen a las imágenes mediáticas, ¿no? Y que se paran en la acera del frente.
Yo creo que el artista, un artista lúcido como él, no se está poniendo en la acera del frente. O sea, está preguntándose, o sea, ¿qué puede hacer el arte, la producción de imágenes artísticas, frente a esta producción, pero frente no por oposición, sino por diálogo casi, ¿no? O en todo caso, como ya no es suficiente el tema de la sociedad del espectáculo, ya no podemos, por ejemplo, pensar en un espectador pasivo, ¿no? Y eso lo advirtió muy bien Rancière. Abandonemos la idea de que los espectadores son seres pasivos. Y aquí está siendo demostrado, o sea, somos bien activos en la producción de imágenes y en la producción de imágenes atroces. Podemos ser 1000 veces más atroces que las grandes cadenas de televisión, 1000 veces más malvados, ¿sí? ¿Acaso se trata de ser malo, no? Entonces, no somos pasivos, pero nunca lo hemos sido. Ese tema de la pasividad frente al espectáculo, frente a la imagen, desde el punto de vista de este curso, desde el punto de vista de todos estos teóricos que ustedes están en estos momentos leyendo, no digo que lo vayan a suscribir, es inoportuna, es una ingenuidad seguir pensando en esos términos. Porque es tanto como pensar, si queremos sujetos políticos, entonces los vamos a educar en la lectura. Eso era más o menos el prejuicio, digamos, que se tenía, ¿no? Educamos a los sujetos políticos en la lectura, mientras más lean, más activos van a ser políticamente, ¿sí? Y las imágenes tratamos de condenarlas como espectáculo. Y resulta que el espectáculo no está en la creación de imágenes de los más grandes medios, sino que está en nosotros. Entonces eso ha sido totalmente inoperante. Voy a terminar de leer el párrafo que falta sobre la opinión, digamos, de Iván para que les quede un poco completa y, bueno, vemos si tienen algún comentario, ¿no? Él continúa diciendo, hay otra actitud como de postproducción y en ese caso no hay tanta crítica, sino más bien análisis. O sea, él no está haciendo una crítica de la cultura visual, sino que la está analizando, ¿no? Me detengo en las palabras y siento que descubro cosas. Y por eso utiliza el lenguaje del storyboard, ¿no? O sea, él está haciendo un storyboard. El storyboard, yo no sé si ustedes saben, pero es algo que se hace antes de una filmación. ¿Sí lo saben? O sea, el storyboard se hace para hacer videos de publicidad. Es increíble, para es increíble ese comentario. Entonces, él está haciendo un storyboard de algo que ya sucedió, de algo que ya fue filmado. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo cuando lo vi la primera vez dije, bueno, aquí está típico Iván de pasar, digamos, de un medio a otro, en este caso de un video al dibujo, para un poco detener el tiempo de la imagen, porque para mí él es un gran estudioso de la relación entre tiempo e imagen, ¿no? Pero no, resulta que él hace un storyboard de lo que sucedió en el caso, en estos casos, que son todas imágenes que están relacionadas con la política. Tiene también a Guaidó saltando la cerca de la asamblea, por ejemplo, ¿no? Bueno, perdón que te interrumpa de nuevo, Carmen, pero es que también es muy interesante, sobre todo en el caso de Óscar Pérez, ¿no? Porque yo recuerdo que previo a esto hubo muchos videos que eran unos videos claramente filmados y dirigidos, que tenían justamente como, o sea, tú los veías y tú podías sentir que hubo un storyboard que alguien se sentó a hacer de eso previo a editarlo. Entonces, como que hacer el storyboard de esto, que es como el después de eso otro, hace como una conexión y hila de alguna manera el suceso, no solo de ese día, sino en general, que fue Óscar Pérez de una manera muy poderosa, ¿no? Bueno, tú sabes que yo tuve esa lectura, Valeria, antes de hablar con Iván. Yo tenía esa lectura de que un poco él estaba problematizando, y eso sería entonces volver a caer en el esquema de la sociedad del espectáculo. O sea, yo pensé, está problematizando que la espontaneidad, ¿no? Si no te entiendo mal, está problematizando la espontaneidad de estas tomas, ¿no? O sea, bueno, tú dices, bueno, oye, difícil que Óscar Pérez haya planificado su acribillamiento, ¿no?
Pero bueno, tú ves lo de Guaidó saltando la reja y uno siempre se pregunta qué tan espontáneo es eso o qué tan espontáneo son muchas cosas, ¿no? Y yo pensé que él estaba problematizando la espontaneidad de eso, pero en realidad no. En realidad él está haciendo un análisis incluso de lo que se dice. O sea, él encuentra que haciendo un storyboard es una manera de poder analizar lo que se dice y la relación de lo que se dice con la imagen. Y también, por supuesto, las tomas. ¿De acuerdo? Entonces, Claro, claro, claro. voy a terminar de leer. Me detengo en las palabras. Fíjense, esto es lo que él dice que está haciendo con este cambio de medio, ¿no? Y siento que descubro cosas. Digo, mira lo que dijo en este momento. Hay una actitud iconoclasta porque detienes la fugacidad con la que la gente está consumiendo y difundiendo esas imágenes de shock. Las detengo y las veo línea por línea o cuadro por cuadro. Y escuchas a Óscar Pérez diciendo, aquí estoy. Óscar Pérez, no, bueno, aquí estamos con las manos. Somos gente, somos comando. Y el mayor diciendo, ojo, ahorita estaba hablando con Pimentel y le dije, la orden del presidente, se extrañó, resguárdale la vida. Hay cosas allí, ahora habla Iván, hay cosas allí que uno va descubriendo como si hiciera una disección de los elementos de expresión del lenguaje fílmico. ¿Ok? Eso es lo que él hace allí. Pero me parece fantástico porque acompaña muy bien lo que dice Mitchell, o sea, el tema de que ya que tenemos que dejar, digamos, de hablar de la espectacularización, de que las imágenes producen espectáculo, que nos enfrentan a una pasividad, etcétera, y tenemos que ir a otro nivel, y ese otro nivel, digamos, de comprensión lo abre con la pregunta, ¿qué quieren las imágenes? ¿No? Y a mí me parece que también lo abre esta pieza de Iván Candeo. ¿Qué les parece? ¿Ningún comentario? No mucho, pero ay, es curioso, ¿no? De alguna manera lo que decías tú, ¿no? Como esa otra lectura que quizás no es la primera que uno hace cuando se le presenta esto. Como ese análisis, lo que decías, ¿no? Lo que se dice junto con la imagen. Sí, sí, sí. A mí me gusta porque me parece que es como no vernos nosotros victimizados, sino que nosotros tenemos que tener otra posición. Lo que pasa es que es mucha información que estoy tratando como de decantar, sí, porque es muy buena, pero estoy viendo, ¿será que entonces en la sociedad del espectáculo, en la cultura del espectáculo, nosotros nos sentíamos víctimas y ya no podemos tener esa postura porque realmente no lo somos? Ya no podemos tener esa postura. Eso es, ya no podemos tener esta postura. No podemos seguir, digamos, pensando exactamente que somos víctimas de aquellos que manejen la imagen, ¿no? Tenemos que adentrarnos al máximo en la dialéctica, porque en la dialéctica que implica, digamos, ser una sociedad iconófila, ¿no? O idólatra desde la cultura musulmana o desde la cultura judía, somos una cultura idólatra, y al mismo tiempo tener una relación un poco más política, pero no política en términos de los discursos sociopolíticos que hemos estado mencionando, ¿no? Sino más activa, ¿no? Pero eso amerita, a ver, aquí, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, tenemos que alfabetizarnos visualmente. Eso es, y la alfabetización visual nosotros la habíamos conducido hasta estos momentos como un tema de sensibilidad artística, ¿no? Ahí es cuando yo les digo, no, ya no se puede seguir pensando el arte de esa manera, ¿no? La sensibilidad artística, la educación artística, ¿no?
Entonces allí teníamos ese hermoso corralito, ¿no? Bien adornado para la producción de las imágenes legítimas. Entonces vamos a hacernos expertos en Mondrian o nos vamos a hacer expertos en cualquier pintor o cualquier productor de imágenes de arte, porque son las imágenes significativas. Ese corralito, ese rincón hermoso es insuficiente. No podemos seguir relacionándonos con las imágenes de esa manera porque es ingenua, ¿no? Es totalmente ingenua. O sea, y además descartando todo, porque es todo un problema de territorialización que está completamente dislocada, afortunadamente. O sea, aquí está el territorio de las imágenes legitimadas, las imágenes significativas del arte, y este otro territorio, que es el de la publicidad, que es el de los medios de comunicación, es el malvado. Entonces allí nosotros somos pasivos, también somos pasivos, o sea, la historia del arte nos hizo también sujetos pasivos, ¿no? Porque frente al arte, digamos, pues teníamos que conformarnos con la apreciación correcta de Picasso o de Velázquez o de cualquier pintor destacado, además europeo, etcétera, etcétera, y eso es una actitud totalmente pasiva frente a las imágenes, incluso que se supone son las significativas. Todo eso está dislocado. Entonces, frente a esa disolución, frente a esa dislocación y frente a esa furia de las imágenes, como se mencionaba en la clase pasada con el texto de Fontcuberta, la posición tiene que ser otra, la posición tiene que ser más compleja, más educada, menos ingenua, más activa en ese sentido, ¿no? Yo quería decir, o sea, súper de acuerdo con lo que acaba de decir usted, pero digamos, no es la opinión mayoritaria ni imperante en este momento, es decir, más bien tiene muchísima popularidad la idea de que hay una gente malvada que nos manipula a nosotros pobrecitos. Aún ahora, más bien, incluso, incluso puede usarse la imagen para hacer estudios como los que usted misma se ha referido, en donde se dice los hombres capitalistas son malos y mira cómo nos manipulan con las imágenes. Ah, no, sí, el capitalismo. Bueno, pero esos son los esfuerzos, digamos. Eso es todo un tema, porque claro, la izquierda se creó el lugar de la bondad y bueno, eso es un aparato de propaganda. Claro, y a eso me iba a referir como, bueno, los medios son los malos, no, todos somos malos, o podemos serlo. Y cuando leemos diciendo, oye, que la televisión es muy mala porque la televisión trabaja para que sigamos siendo ignorantes, es como darles demasiada importancia y demasiada premeditación a los ejecutivos de televisión o a los creativos publicitarios o a los vendedores de cualquier cosa, cuando la esencia del capitalismo es producir más dinero. Y yo, si te doy lo que tú quieres ver, produzco más dinero. Entonces, mientras tú quieras ver violencia, etcétera, bla, 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 todas esas cosas malísimas que nos pone la televisión nos la va a seguir mostrando porque la seguimos queriendo ver. Entonces, para mí el camino es al contrario, no es que hay una gente malvada que se puso de acuerdo para mostrarnos que debemos ser pobres y violentos, sino que como nos gusta ver la violencia, la pobreza y el sexo, nos lo muestran porque eso genera dinero, eso genera, así funciona, así puede funcionar el negocio, digamos. Pues eso es un temazo, Joel. Pero es que eso justamente, y yo entiendo que tú digas que esa es es mayoritariamente esa es la tendencia, yo creo que hay sigue predominando un autoconvencimiento en relación a que soy de izquierda porque soy bueno, esa identidad entre ser de izquierda y ser bueno y ser crítico, pero sí te garantizo que aunque eso pueda estar predominando todavía, eso se está cayendo, se está desmoronando,
porque además hay personajes de peso como Derrida o como Jacques Rancière, que desde la izquierda, que desde el seno de la izquierda le han dicho a la izquierda, déjense de ese autoconvencimiento. La crítica, o sea, la crítica, digamos, tradicional, la marxista, la dialéctica, por más que la traten de sostener con unos aparatos de propaganda escandalosos, si no evoluciona hacia la deconstrucción, que es más o menos lo que propuso, no más o menos, fue lo que propuso Derrida, bueno, puede seguir, ¿no? Dando, pataleando en el pozo de agua que tiene todavía, pero eso no se sostiene. Porque ¿cuál ha sido la alternativa al... Vamos a ver una cosa, porque esto es un tema como muy complejo. El capitalismo le da formas al deseo, pero el capitalismo no inventa el deseo. Entonces la forma que le da el capitalismo al deseo es el del consumo, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho que el capitalismo se adecue más a qué cosa, a la naturaleza humana. O sea, el capitalismo hace de la naturaleza humana parte del sistema, se alimenta de la propia naturaleza humana, porque la naturaleza humana contiene el deseo, y fantástico porque este trabajo lo demuestra, el trabajo de Óscar Pérez y ese meme horroroso que nosotros mismos creamos y nosotros mismos distribuimos, ¿no? O sea, es el deseo, el morbo está en nosotros, no está en el capitalismo. El capitalismo lo que hace es reconocer... Lo capitaliza. Le da forma de consumo al deseo. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda no le da una forma alternativa al deseo. La izquierda trata de anular el deseo. Y ahí es donde falla la antropología marxista, por lo menos. Y yo doy clases de antropología, tengo como decirlo. Que supone que el hombre no es egoísta por naturaleza, es decir, el hombre no tiene deseos, ¿no? Sino que no es así, que eso fue el capitalismo. O sea, el mercado es la cosa más antigua que existe. El mercado es más antiguo que cualquier religión, ¿no? Porque el mercado es el intercambio de bienes de acuerdo a el interés de cada quien, ¿no? El capitalismo apenas es una invención del siglo XVIII, ¿no? Que le dio forma, siglo XVII, o sea, más de eso no le concedo, le da forma a eso que es tan antiguo como el hombre mismo, ¿no? Entonces, para volver al tema más o menos de manera concisa, Rancière, lean a Rancière, Rancière le da vueltas a todo eso. Rancière dice, no es cierto que el obrero sea un ignorante, no es cierto que el espectador sea pasivo, ninguna de las dos cosas es cierta. Eso es parte de la invención del aparato de propaganda para crear el lugar de la bondad. O sea, el fascismo fue muy malo como memoria de la historia de la sociedad, pero no fue la única arista malvada, no fue la única manifestación de maldad que vimos nosotros en el siglo XX, ¿no? Y de nuevo ahí está. ¿Por qué? Porque los que crean la imagen del cadáver animado de Óscar Pérez somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, la crítica que se siga manteniendo en la dialéctica marxista, que no evolucione hacia lo que propone Derrida con la deconstrucción, crea una pantalla que lo que hace es reflejar tu propia imagen. O sea, el malo eres tú, no yo, ¿no? Y eso crea una pantalla, ¿no? Entonces, más bien, y es parte de lo que trata, que además Mitchell puede pertenecer a lo que puede ser la izquierda norteamericana, ¿no? Pero siendo que es la izquierda norteamericana, que no es la izquierda europea, entonces es mucho más sutil, es una izquierda que no puede, a lo mejor por la cultura protestante, no puede formar esas imágenes de espejo, ¿no? De señalamiento hacia el otro, no. Cuando él dice, somos fetichistas, se incluye. Somos una cultura fetichista, somos una cultura idólatra, o sea, y a eso, ese es el problema que tenemos que enfrentar. Cuando tú dices, somos idólatras, somos fetichistas, ya no estás colocando el problema en el otro, y el otro puede ser los grandes medios, el capitalismo, el aparato de propaganda soviético, porque también puede ser eventualmente el aparato de propaganda soviético el malo. No, estás colocándolo dentro del ecosistema.
Y ya ahí la resolución tiene que ver con un fortalecimiento del aparato crítico de nosotros, no de nadie más. O sea, yo para formar un sujeto que no se regodee en la creación de esta imagen animada, ¿no? Pues tengo que ver cómo lo formo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener la generación de una imagen como esta? Más que la prohibición, ¿no? No sé, a lo mejor es un ejemplo tonto frente a la dimensión del problema que estoy tratando de plantear, ¿no? Pero aquí digamos, el común denominador es la complejidad. O sea, en estos autores, Mitchell, para no hablar de todos, más o menos todos tienen, digamos, la misma posición. Lo que quieren es que nos enfrentemos a la complejidad que implica tener las imágenes como emisión, como un discurso capaz de emitir sentido, que no lo sigamos considerando únicamente para las hermosas e inocuas obras del arte, de la historia del arte, de la tradición artística. Eso es insuficiente, o en todo caso las imágenes artísticas son mucho más complejas que con todo lo que tiene que ver con las categorías estéticas tradicionales. ¿Ok? ¡Ay, Dios! Cada vez que la va a pasar se me prende la animación esta con la música. Ok, en la página 58 nos dice que, o sea, un poco qué debemos hacer, ¿no? Se separa, digamos, si este es el panorama, qué podemos o qué debemos hacer nosotros, ¿no? ¿Han visto el enorme movimiento iconoclasta que se ha desatado? Les pregunto yo a ustedes, ¿no? O sea, primero vamos a leer el fragmento. Dice Mitchell, es nuestra labor como críticos culturales desmitificar estas imágenes, destruir los ídolos modernos para exponer los fetiches que esclavizan a la gente, que es lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Vamos a acabar con Cristóbal Colón, bueno, hasta con el pobre Hume, porque resulta que Hume ayudó al conde de Shaftesbury a generar un discurso que terminaba por justificar los esclavos que tenían la hacienda de Carolina del Norte, ¿no? O sea, vamos a acabar con Hume también, ¿no? Lo es discriminar entre imágenes verdaderas y falsas, entre imágenes saludables y enfermas, puras e impuras, buenas y malas. Son las imágenes el terreno sobre el que la lucha política debería abonarse, el sitio en el que las nuevas éticas deberán articularse. Bueno, hay en estos momentos ese movimiento iconoclasta que incluye la quema de libros, incluso se están prohibiendo comiquitas, ¿no? Yo no los voy a poner a decirme cuál es la posición de cada uno frente a eso, ¿no? Pero en países con vida más normalizadas, no sé, Joel, sí, en Panamá, es bastante frecuente tomar posición al respecto, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o no? O sea, porque nosotros en Venezuela no lo vemos, pero realmente uno, en Colombia, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, hay que tomar posición frente a eso. Nosotros en Venezuela estamos tan abarrotados de problemas de primer orden que a lo mejor todas esas cosas quedan como en segundo plano, ¿no? Pero sí, la gente tiene que tomar posición frente a eso, ¿no? Por Aquí cada vez ejemplo, más. No tanto como quizá en otros lugares, pero cada vez más también. pero lo estás empezando a notar. Sí. Prohibimos la pornografía. El cine de Hollywood construye a las mujeres como objetos de la mirada masculina, etcétera, etcétera, ¿no? A esas cosas es a lo que yo me refería hace un momento con mi intervención anterior, que seguimos buscando el malo afuera y entonces tenemos que ponerle coto a esa maldad, como si nosotros como sujetos no pudiéramos discernir eso que estamos viendo. Sí. Y luego uno ve, por ejemplo, no sé qué les pasa a ustedes con el algoritmo de Instagram, ¿no? Pero mi algoritmo de Instagram, como yo me he dado a la tarea
investigar un poco el tema. Pues nosotros en Venezuela pues tenemos un gobierno socialista y tal y tal y tal y tal, pero resulta que hay una proliferación de clínicas estéticas. Yo tengo mi Instagram, el algoritmo de Instagram lo tengo completamente dañado, porque en vez de tenerlo repleto con lo que me interesa realmente, como he estado haciendo casi que, intenté al principio hacer una lista, pero he estado viendo esas contradicciones tan fabulosas, ¿no? Del discurso aquí en Venezuela, esa cosa que es esquizofrénica por completo, ¿no? Luego el reel de Instagram se me llena de cortos, yo en mi vida había visto tantas mujeres con cuerpos tan transformados como ahora. Entonces, parece casi como si surgieran al tiempo que están todos estos discursos, ¿no? De criminalización de la mirada estereotipada del masculino, el cine, no sé cuánto. Al mismo tiempo, hay una proliferación de cuerpos deformados por la silicona, que por lo menos dentro de mi algoritmo dañado están compitiendo las dos cosas. No sé si me explico, ¿no? Es como si se compensara una cosa con la otra. O sea, mientras más discurso político hay digamos, de dejar de convertir a la mujer en el objeto de deseo de la mirada masculina, más mujeres hay convirtiéndose en super hembras, ¿no? Plásticas, porque yo no, o sea, esto supera cualquier estereotipo femenino que yo haya visto antes. O sea, digamos, la manera en que se está presentando el cuerpo femenino, ¿no? Entonces es como una ola en contra. Entonces yo lo que estoy viendo es que el discurso progresista ha agarrado unas aristas que son tan propagandísticas y tan poco complejas que lo que produce es una reacción opuesta o conservadora o pues de este orden que tiene que ver con lo que les estoy contando de estos cuerpos que a mí me impresionan mucho. O sea, las Barbies se quedan pálidas al lado de estos cuerpos transformados por la silicona, ¿no? Y por toda la tecnología de la belleza entre comillas, que existe en estos momentos, ¿no? Bueno, Mitchell decide en esa página 58 tomar posición frente a esta crítica a la imagen. Confiesa que él mismo ha ayudado a formular algunos de estos reclamos, ¿no? Lo sigue considerando cierto, o sea, él no invalida los reclamos acerca de la mirada estereotipada de las mujeres, etcétera, etcétera, pero también comienza con este texto a verles su carencia, a pensar que esos discursos puede que sean infructuosos. Es absurdo luchar contra las imágenes, contra la idolatría, contra el fetichismo, si al mismo tiempo se niega la performatividad de las imágenes, la capacidad que tienen para actuar, ¿no? Entonces, tiene sentido desplazar la cuestión desde lo que las imágenes hacen a lo que las imágenes quieren. Este es el trasfondo político incluso de la pregunta. Nos moveríamos desde el poder hacia el deseo. En la página 60 dice, desde el modelo del poder dominante que se ha de contrarrestar hacia el modelo del subalterno que se ha de interrogar o mejor todavía, invitar a hablar. O sea, las imágenes como las mujeres, como los negros o como cualquier minoría, se les invitaría a hablar. ¿Qué quieren las imágenes? Es una invitación a permitirles que hablen, ¿no? Quizás las imágenes sí son el poder de los débiles, porque por ejemplo la palabra es más poderosa, ¿no? Tengan un deseo fuerte para compensar su impotencia. Si dejásemos de discriminar, no se producirían las protestas por seguir a Mitchell en este paralelismo entre las minorías y las imágenes. Es que él habla allí todo el tiempo de
la frase de Fanon, ¿no? Rostro negro, máscara blanca, ¿no? No sé, les aclaro esto porque de repente no, o sea, él la menciona allí como si todo el mundo tuviera como la cultura para saber quién es Fanon, etcétera, ¿no? Dice, la famosa frase de Fanon es esta: mira, un negro, porque, o sea, cuando nosotros vamos por la calle, es así, ¿no? Nadie dice, mira un blanco, pero sí dicen, mira un negro, o mira un indio, ¿no? Mira un indígena, ¿no? Mira un indigente, ¿no? Mira un negro, ¿no? Es una frase fantástica para contener todo lo que implica el tema de las minorías y de la mirada, ¿no? Mitchell comenta en relación a esta imagen, esta frase famosísima de Fanon: la violencia ocular del racismo divide su objeto en dos, rasgándolo y presentándolo simultáneamente como hiperviviente e invisible, como objeto, en palabras de Fanon, de abominación y adoración. O sea, al negro se le teme y se le repudia al mismo tiempo, ¿ok? La abominación y la adoración son precisamente los términos en los que la idolatría aparece como execrable en la Biblia. O sea, esas son las dos cosas que condena realmente el precepto de no idolatría que está en la base de nuestra cultura: la abominación y la adoración. Yo no sé si han leído el texto, hay una cita a pie de página interesantísima en donde Mitchell comenta que el personaje, que ahorita no recuerdo, o sea, hay un personaje cuando Moisés sube a la montaña y deja al pueblo abajo, y la gente entonces agarra todas las prendas y funden al becerro de oro. Hay un personaje que no recuerdo el nombre, que es el que dirige toda la operación. Y este personaje fue perdonado porque habló del poder que tuvo la propia imagen para imponerse, ¿no? Y no se le culpó, o sea, no se le condenó en términos, digamos, no fue condenado a muerte, ¿no? Porque le fue reconocido ese poder del supuesto objeto inanimado, ¿no? Entonces es por eso que es mejor prohibir las imágenes, por lo menos para la representación de Dios, ¿no? Es un completo absurdo rezarle a un palo en forma de cruz o a una estatuilla, ¿no? A un poder invisible de la naturaleza o del espíritu, pero además conduce a un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Que es la abominación y la adoración, que actúan dialécticamente y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, al hombre negro se le denigra y se le teme al mismo tiempo. Aquí Mitchell, para que sepan qué hora es. Uy, ya son las 4. Mitchell aquí nombra a Martin Jay. Nosotros vamos a ver el tema de que desarrolla Martin Jay con el tema del ocularcentrismo de la cultura occidental y la relación que tiene el ocularcentrismo con la iconoclastia. Eso es un tema aparte. Bueno, en fin, ahí por supuesto nos faltó ver mucho más, pero ya queda por cuenta de ustedes terminar de leer el capítulo. Venía esta famosísima cita de Michael Fried sobre el mito de la, o sea, cómo él, digamos, le da una lectura contemporánea al mito de la medusa. Yo usé este texto, este trozo que les seleccioné aquí como una paráfrasis de un texto de una exposición de pintura, la última exposición que hice en el 2020, que se suspendió por el tema de la pandemia, ¿no? Lo voy a leer rapidito porque por supuesto era una exposición de pintura y estaba muy bien utilizar este texto. Dice: una pintura primero tenía que atraer al espectador, después apresarlo y finalmente fascinar al espectador. Es decir, una pintura tenía que llamar a alguien, atraerlo para detenerlo enfrente de ella y retenerlo allí como si estuviera encantado y fuera incapaz de moverse.
Es muy extraño, ¿no?, que cite este texto, porque luego entonces él comienza a partir de aquí a hacer una distinción entre estas imágenes de la cultura visual, ¿no?, de la publicidad, ¿no?, y las analiza de modo fantástico. El tío Sam, la versión de los reclutas en Alemania, y esta otra que no está en el libro de Mitchell, pero que se las quería comentar, que es una versión del ejército británico. Y esto entonces lo separa, y bueno, aquí está este famosísimo cartel del cantante de jazz, de la película, que no sé si ustedes saben, es la primera película que tiene sonido sincronizado en la historia del cine, es de 1927, creo. Y está también el caso de un ícono bizantino que está borrado por tantas veces que lo han besado, ¿no? Entonces él analiza estas imágenes y finalmente llega a dos imágenes de la pintura y dice que la distinción entre las imágenes de la cultura visual, como en el caso de la publicidad, y las imágenes artísticas, serían que las imágenes del arte estarían de espalda a la consideración del espectador, porque claro, en las del cartel del tío Sam nos están señalando con el dedo y diciéndonos, tú, es contigo, ¿no? En cambio, pues en estos dos ejemplos de la pintura clásica se supone que les importa poco si las estamos observando o no. Pero sin embargo, pues les acabo de leer el texto de Fry, en donde se dice que el objeto de la pintura es atrapar al espectador, ¿no? Pero claro, aquí hay otra visión, o sea, atrapas al espectador, pero como una suerte de hechizo, ¿no? O sea, porque que contiene la supuesta indiferencia, ¿no? Que no sería pues la cosa más directa de los carteles publicitarios. Bueno, así que esas páginas fueron las que nos faltó un poco pues ver en clase, pero siempre digamos, ustedes pueden terminar de leer el texto, si acaso no lo han hecho, y comentar y preguntar en la clase siguiente, o incluso podrían hacerlo por el WhatsApp, ¿no? Pero no se queden con alguna duda, con algún comentario, simplemente porque vamos a ver otro tema, ¿ok? Al comienzo de la próxima clase, ustedes pueden releer el texto en el caso de que ya lo hayan leído, o pueden leerlo ahora que terminó el tema, o que tengan tiempo, lo que sea, y podemos atender cualquier comentario, cualquier duda la próxima clase. Si acaso no quieren comentar algo ahorita, ¿no? Yo tenía subrayado algo de la página 76-77, pero no encuentro cómo poderlo leer. Creo que estaba cerca del cuadro de las meninas. Déjame ver si... Tratando aquí de ver cómo pongo esto bajito. Esto es lo que estoy medio... Ya va. Ya va. Yo te lo puedo buscar, pero, oye, ¿por qué no me lo...? Que yo lo tengo subrayado aquí con marcador. Ah, ya lo conseguí, profe. Ah, ok, ¿lo quieres leer? Lo puedo leer, claro que sí. Adelante. Dice, la cuestión, sin embargo, no es ubicar una personificación de la obra de arte como término maestro, sino poner en cuestión nuestra relación con la obra, hacer de la relacionalidad de la imagen y del espectador el campo de la investigación. La idea es hacer las imágenes menos escrutables, menos transparentes. También virar el análisis de las imágenes hacia cuestiones de proceso, afecto y poner en cuestión la posición del espectador. ¿Qué quiere la imagen de mí o de nosotros o de ellos o de quien sea? ¿Quién o qué es el objeto de la demanda, deseo, necesidad expresada por la imagen? También se puede trasladar la pregunta, ¿de qué carece esta imagen? ¿Qué es lo que omite? ¿Cuál es su área de borrado, su punto ciego, su manchón anamórfico? ¿Qué excluye el marco o el límite? ¿Qué nos evita ver su ángulo de representación y qué le evita mostrar? ¿Qué necesita o demanda el espectador para completar su trabajo?
eso me gustó mucho porque lo hicieron en base, lo hace en base al cuadro de las meninas, que ha sido uno de los cuadros. No, pero esta es una pregunta que le hacen a él. Ya va. Sí, la coda son preguntas y respuestas. Sí, es verdad, esta es pregunta y respuesta. Ya va, yo tenía por aquí, no sé, la coda. Ajá, usted había quedado ahora en la página 68. Bueno, ya. Yo había notado de la página 68 donde decía, la desfiguración de la imagen no es una profanación, sino un signo de devoción, una recirculación del cuerpo pintado en el cuerpo del espectador. También había subrayado, pero ¿y qué hay de la obra de arte en sí, del objeto estético que se supone que simplemente es en su belleza autónoma o en su sublimidad? Una respuesta la da Michael Fried, quien argumenta que la emergencia del arte moderno se tiene que entender precisamente en términos de negación o de renuncia a los signos directos del deseo. El proceso de seducción de las imágenes que admira es exitoso precisamente en proporción a su carácter indirecto, a su aparente indiferencia para el observador, a su absorción antimelodramática en su propio drama interno. Claro, y eso es lo que el propio Iván, con la pregunta que hace, o sea, ¿qué hacemos nosotros los artistas frente a esa avalancha de imágenes que se están produciendo, pero que no la estamos produciendo nosotros, ¿no? Sería una manera, claro, está Fried con el tema de la medusa, o sea, porque la interpretación que se le da al mito de la medusa es que justamente las imágenes del arte tienen ese deseo, pero ese deseo está solapado por esa supuesta indiferencia hacia el espectador. O sea, algo así como que en el cortejo alguien sea indiferente para despertar el deseo del otro, ¿no? O sea, yo no voy a hacerme la desinteresada para ver si engancho con ese supuesto desinterés, ¿no? Ese juego de poder de la seducción, ¿no? Lo tendría o sea, se le podría adjudicar a las imágenes. Si las imágenes tienen algún poder, es ese poder de seducción, ¿no? Y ese poder de seducción implicaría esa supuesta negación de un deseo demasiado directo, como el que te presenta Mitchell cuando te habla de las imágenes de la campaña de reclutamiento, que son directas. Es contigo, ven y contribuye con tu país, ¿no? Qué interesante, porque mis compañeros y yo seguro que opinan lo mismo. ¿Cómo estamos relacionando todo? Lo de Nietzsche, lo de Walter Benjamin, cuando habla del arte que nos ha interesado, lo de Walter Benjamin con la memoria, o sea, las tres materias, las tres cátedras, de alguna forma, a pesar de que, bueno, no somos especialistas en filosofía, pero yo creo que es fácil de engranarlo un poco. Cada uno va ayudando como a dar una respuesta o a tomar una postura. Por lo menos que se elimine esa postura de victimización me parece muy importante, de que nosotros somos actores. No, y me recuerda lo de Nietzsche de la profesora Sandra Pinardi de la clase pasada sobre eso, sobre la no contemplación o lo que se pensaba que era solamente la contemplación, esa distancia, sino que no hay arte desinteresado. De verdad que Sí, me encanta. totalmente de acuerdo, Isabel. La verdad es que sí, es muy sabroso. Eso, es muy sabroso ver los puentes formarse así. Porque es que vemos como que la máquina se empieza a mover, porque yo le soy sincera, profe, que yo lo que más me ha gustado de sus clases es cómo nos ha llevado a como que una palabra puede ser capaz de ser una explosión de conocimiento inmensa. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿dónde estará aquí? O sea, por eso es que es tan difícil de leer. Bueno, miren, tengo algo que decirles al respecto. Por eso yo, en vez, digamos, de darles clases así donde yo me pueda lucir más, prefiero que vayamos al texto y que leamos, porque así se estudia teoría. ¿Ok? Prestando la atención a la carga conceptual del texto. Y por eso es que, bueno, o sea, está bien que ustedes se impresionen
por lo que pueda decir alguien, pero la idea es que ustedes monten la bicicleta, ¿no? No que vean la bicicleta andando, sino que la monten. Así se lee teoría, ¿ok? Prestándole atención a la carga conceptual. Yo, bueno, me quedaría con ustedes, pero tengo que, o sea, la empatía me mueve a decirles, chicos, tienen 15 minutos para descansar antes de que les venga el próximo episodio, nada más y nada menos que con Sandra. Sí. No, profe, lo hemos Nos disfrutado toca. mucho. Es Sí. mutuo. Nos vemos la semana que viene. Muchas por gracias. favor, Muchas gracias, profesora. lean, por favor. ¿Cómo Dale. no? ¿Cómo no? Gracias, Carmen. Chao. Chao. Gracias a todos, Nos vemos muchachos. ahorita. Gracias, profe. A tomar café. ¿Sí? A montarlo.